Hola amigos, bienvenidos. Yo soy Willy y esto es Charlas Chingonas con Willy. Hoy tengo de invitado a un muy buen amigo, a Diego. Él es psicólogo y vamos a estar platicando con él acerca de psicología, acerca de su trabajo, de lo que hace y de cómo ha llegado hasta este momento. ¿Cómo estás, Diego? Bien, Willy, bueno, pues gracias por invitarme, gracias por considerarme, por ser parte de tu programa, de considerarme como un emprendedor, ¿no? Para platicar aquí contigo. Buenas tardes a todos. Bueno, yo soy psicólogo, mi nombre, como ya lo dijo Willy, Diego Castro. Soy psicólogo clínico con maestría en psicoterapia cognitivo-conductual y también actualmente estoy haciendo una especialidad o más bien una certificación en terapia de esquemas. Actualmente es lo que trabajo. Tengo mi oficina particular, atiendo a adultos, adolescentes, también trabajo con algunos niños y también eventualmente con parejas. Ahorita ya tienes un tiempo dando terapia, ¿no? Pero ¿de dónde surge esta parte de querer ser psicólogo o estudiar psicología? Mi idea yo creo que surgió desde finales de bachillerato, de la preparatoria. Yo creo que en ese tiempo, en tercero de preparatoria, todavía no tenía una idea fija de qué era lo que quería estudiar. Tenía varias opciones. Una de las opciones era medicina, otra en ese tiempo filosofía, me dio por un poquito de filosofía. Y eventualmente comencé a ver la idea de psicología, ¿no? De alguna manera comencé a encontrar que era una vertiente o una disciplina donde pueden aplicar ciertos conceptos de las otras dos carreras que quería estudiar. En ese tiempo lo consideré de esa manera. Comencé a pensar en la idea de ser psicólogo. Me llama la atención la parte del funcionamiento biológico del cuerpo, del cerebro. Entonces, también la parte existencial, por decirlo así, del ser humano, el por qué hacemos cosas, el sentido de nuestras decisiones, de nuestra vida en general, ¿no? Del comportamiento. Y entonces fue como me empezó a surgir la idea. Comencé a investigar un poco, a leer un poco sobre la psicología como tal y bueno, ahí comenzó mi idea, ¿no? En tercero de preparatoria. Ok, te fuiste, viajaste, regresaste y entras a la náhuac, ¿no? A estudiar psicología. Sí, yo terminando mi preparatoria, pues tomé un tiempo, no estudié inmediatamente, entonces estuve un tiempo para procesar todas mis ideas, tomarme un tiempo de qué era lo que quería estudiar. Cuando regreso, sí, efectivamente ya me quedé aquí en Oaxaca, apliqué para la Universidad Anáhuac y bueno, ahí me admitieron, tenía ya aproximadamente 20 años, creo. Ya había pasado 2 años de que yo había estado viajando o había estado trabajando en algunas otras cosas y entré a los 20 años a la carrera. Entré a la carrera de psicología y ahí estuve. Ya eras de los más grandes. Bueno, era el segundo más grande en ese entonces. De hecho, no. había en nuestra primera generación, porque también era la primera generación de psicología en la Universidad de Anáhuac de aquí de Oaxaca, entramos varios, ¿no? Creo que éramos 20 o más que 20, no recuerdo bien el número. Y dentro de mis compañeros había una compañera mayor y había otros 2 compañeros también como de mi edad o uno un poquito más grande. Entonces yo era como el tercero o cuarto por ahí. Okay. Con el tiempo, pues algunos fueron cambiando de opinión. También. Desertaron, hicieron otras cosas de su vida, decidieron estudiar algunas otras carreras o otras cosas en general. Y pues sí, ya quedé como el segundo más grande de la carrera, por un par de años, ¿no? Porque mis compañeros tenían 18, 19, yo 20, entonces no había mucha diferencia, ¿no? Terminas en la náhuac y ¿qué es lo que sigue? ¿A dónde te vas ¿Sigues estudiando, trabajando? ¿Qué es lo que realizas? En mis años de carrera, bueno, ahí empecé a conocer más ampliamente la psicología, todas las áreas que hay dentro de la psicología, muchas cosas que uno desconoce. Y comencé a inclinarme por 2 áreas en específico durante la carrera, ¿no? Al principio estaba muy enfocado en neuropsicología, era una área que siempre me interesó y estudiaba yo mucho neuropsicología, leía mucho acerca de esto y tenía pensado especializarme como neuropsicólogo y también siempre tuve la idea también de ser psicólogo clínico, tener mi consultorio privado o estar en alguna clínica y trabajar en cuestiones de trastornos mentales o algún trastorno psicológico de forma clínica. Entonces, ya con el tiempo decidí dedicarme por la clínica. Esto creo que comenzó
tal vez en mi último año de carrera o en el segundo, perdón, no recuerdo bien, comencé a trabajar en un centro psicológico. Trabajaba una vez a la semana al principio, ¿no? El día libre que tenía o una tarde que podía. Era un centro psicológico que se especializaba en niños y adolescentes, entonces yo comencé a trabajar con una psicóloga que también era mi profesora y entonces tuve esa confianza con ella, esa cercanía, comencé a trabajar ahí y creo que eso me orientó mucho a saber qué era lo que yo quería en el futuro, ¿no? Entonces, después de la carrera, seguí trabajando en ese centro, ya ahora sí de tiempo completo. Me dieron ahí también la oportunidad de comenzar a tener algunos propios casos con la supervisión de la psicóloga y comencé a atender a algunos adolescentes, algunos papás de los adolescentes, sobre todo hacer orientación psicológica y así estuve un par de años, quizás 2 años más, después de la carrera y después de estos 2 años decidí entrar a una maestría. Ya comencé a estudiar una maestría en psicoterapia cognitivo-conductual. ¿Esta maestría en dónde la estudiaste? Este es un centro que está originalmente en Cancún y actualmente ya tiene muchas sedes por todo el país. En ese tiempo no sé qué tan viejo era el centro, entonces estaba ahí en Cancún. Tenían en ese momento ofrecían un programa semipresencial. Entonces lo que ellos hacían era ofrecer clases en línea con el requisito de que yo tenía que asistir a talleres 2 veces al año allá a Cancún y eran talleres intensivos de fin de semana. Sí, recuerdo que por ahí de repente te ibas a Cancún a tomar clases, ¿no? Claro, todos pensaban que me iba de vacaciones, no, me iba de fiesta, pero en realidad iba a mis talleres o a lo que me pedían que tenía que hacer y era la manera en cómo reforzaban ellos, ¿no? Los aprendizajes en línea. Entonces en ese tiempo era lo que ofrecían este centro, y no sé si lo sigan ofreciendo así, pero eso fue lo que yo hice. ¿Sigues estando en el centro donde empezaste a trabajar y estás estudiando la maestría o ahí cómo lo empatas? Terminé la maestría en diciembre del 2017, la terminé. Ya para ese entonces ya me había yo independizado, por decirlo así, ya tenía yo las ganas de iniciar yo mi propia consulta, ya quería más, no solo trabajar con adolescentes, entonces ya quería yo también trabajar con adultos, ¿no? Me interesaba mucho de trabajar con esta población y abrí mi consultorio. Primero lo tuve cerca de Consati, ahí había un centro médico, ahí renté un consultorio, entonces era una parte pues de alguna manera muy clínica, ¿no? Porque todos mis compañeros de ahí eran médicos con especialidad y ahí comencé yo a trabajar mi primer consultorio. Terminé mi maestría y la maestría, pues digo, ya de ahí estuve un año, quizás sin estudiar nada después de la maestría. Bueno, eventualmente estudiaba, pero no en forma, ¿no? En talleres o iba a conferencias y para el siguiente año, en el 2018, fue que yo tomé un taller ahí mismo en el centro donde estudié la maestría. Ellos trajeron a una persona de Estados Unidos a dar un taller sobre terapia de esquemas. Yo ya conocía un poco de terapia de esquemas porque fue una materia que llevé en mi maestría y me interesó muchísimo este tipo de terapia. Ya más adelante les cuento un poquito más acerca de esto, sí. ¿no? ¿Ahí ya empiezas a trabajar con adultos? Ya trabajaba con adultos en ese entonces, ¿no? Ya trabajaba con adultos, ya trabajaba desde la perspectiva cognitivo-conductual, ya tenía toda esta formación, pues ya la había concluido, entonces yo ya estaba trabajando como tal psicoterapia con ellos. Entonces me fui a este taller y esta persona vino, nos ofreció que hay certificaciones internacionales, son institutos muy contados en el mundo que tienen el aval, ¿no? de poder dar esta certificación y pues él nos hacía la invitación, que no hay muchos en Latinoamérica, no hay muchas personas que estén todavía certificadas en este tipo de terapia y pues en el momento que quisiéramos lo contactáramos, ¿no? O buscáramos alguna forma y él nos podía decir dónde podíamos estudiar. Entonces a partir de ahí yo empecé a estudiar un poco más por mi cuenta la terapia de esquemas y tuve algunos acercamientos con algunos terapeutas que también se estaban formando aquí en México con terapia de esquemas. Ellos me hacían
supervisión de alguna manera, no le llamamos supervisión, le llamamos como consultoría. Entonces yo les consultaba de vez en cuando en cuanto a los casos, en cuanto a ciertos temas de la terapia de esquemas. ¿Ahí en ese momento ya te habías certificado en terapia de esquemas o estabas todavía en proceso? Yo estaba todavía empezando a conocer más acerca de la terapia, ¿no? Porque no es una terapia que se enseñe ahorita en la universidad, no es una terapia que no hay no hay como tal todavía en México una maestría bien formada en esto, ¿no? Ya empieza a haber algunos centros, sobre todo en la Ciudad de México y ahí por Guadalajara, ¿no? Pero en ese entonces todavía no. Okay. Entonces yo empecé a estudiar como un poco por mi cuenta y más adelante yo pues también quise experimentar la terapia de esquemas, entonces encontré a una terapeuta y la tomé como paciente, ¿no? Entonces yo entré como paciente a terapia de esquemas, llevé unas, no sé, 20 sesiones quizás de terapia, un poco más, para experimentar qué era la terapia de esquemas y me gustó mucho, ¿no? Me gustó mucho cómo se trabaja, me ayudó muchísimo en mi propia vida, en mi crecimiento personal y dije, esto es algo que yo necesito hacer, ¿no? Me gusta y quiero también transmitirlo con otras personas, quiero también que otras personas puedan beneficiarse de este tipo de terapia y ahí fue donde ya investigué a centro del instituto que ofrece, un instituto que es de los muchos que hay en el mundo, que está en Estados Unidos, está en Nueva Jersey, en conjunto con un instituto de Nueva York, que se llama Instituto de Terapia de Esquemas. Ellos ofrecen cada año el programa, entonces mandé mi aplicación, mandé todos los requisitos que me piden y pues me aceptaron, ¿no? ¿Eso en qué año fue más o menos? Eso fue en el 2019 cuando empecé a mandar todos estos requisitos. Sí, pues yo creo que esa fue la última vez que te había visto, porque recuerdo que estábamos cenando y nos estabas contando sobre que estabas aplicando para tomar la certificación, ¿o qué es una...? Es certificación, es algo confuso, ¿no? Quizás cómo lo manejan. Existe una sociedad internacional de terapeutas de esquemas, ¿no? O de terapia de esquemas, es una sociedad que pues tiene a muchos terapeutas de todo el mundo, en su mayoría son de Europa o de Estados Unidos o de estos países desarrollados, y ellos tienen ciertos requisitos de quienes pueden certificarse. Entonces, dentro de sus requisitos es haber estado en un entrenamiento con un programa certificado por ellos, eso es un requisito, y después te piden supervisión por un terapeuta también certificado, que esté certificado para ser para ser supervisor, que le llaman ellos como terapeuta avanzado o certificación avanzada. Y después de haber cumplido estos requisitos, te piden que mandes audios de una sesión real, obviamente bajo el consentimiento de la persona, se hace un escrito, se hace toda la cuestión ética para no tener problemas, y se envía el audio a una persona de tu mismo idioma que no conoces, ni él te conoce, y esta persona te evalúa, ¿no? No evalúa al paciente, ¿no? Sino me evalúan a mí en qué tanto puedo aplicar la terapia, todos los detalles que implica la terapia, y me piden cierta calificación, y si lo obtengo, pues ya ellos me pueden dar la certificación. Entonces estoy en este proceso actualmente, es un proceso largo, bastante largo. Entonces yo inicié el programa iniciaba en marzo del 2020, ¿no? Justo cuando empezó lo de la pandemia. Entonces empezó por marzo, febrero, todo ese tema de la pandemia. Mi curso empezaba en abril, creo, principios de abril. Entonces una semana antes mandan un correo y diciendo, pues lamentamos, no lo vamos a tener que suspender porque las autoridades de Estados Unidos dicen que no se puede venir, ¿no? Entonces, tú ibas a viajar, ¿no? A Estados Unidos. En Nueva Jersey está el instituto, ahí están las personas. De hecho, ese instituto lo lleva el fundador de esta terapia, ¿no? Entonces iba a entrenar directamente con el fundador de esta terapia y su segunda, en su mano derecha, ¿no? Que él se llama Jeffrey Young y ella se llama Wendy Behary, y ellos son los que llevan este programa, ¿no? Entonces Wendy nos mandó un correo a todos los candidatos diciéndonos que se cancela, y más adelante les mandamos más detalles, ¿no? De cómo se va a manejar toda la cuestión, porque ya habíamos pagado y ya habíamos hecho todos los requisitos, y después nos mandaron un correo que la opción era o dejábamos pasar todo el año y esperábamos hasta este 2021 a quizás esperando que ya se pueda ir presencial, o hacerlo en línea, ¿no?
En ese entonces los programas de terapia de esquemas no se podían dar en línea porque era un requisito de la sociedad internacional y por cuestiones de la pandemia fue como la excepción y dijeron, ok, todos los programas se pueden impartir ahora en línea, ¿no? Entonces, pues yo opté por irme en línea porque ya había pagado y ya llevaba un tiempo esperando ese momento. Entonces lo recorrieron para septiembre, inicié en septiembre del año pasado y terminé, bueno, eso fue una primera parte, son 4 días intensivos de todo el día hablando de terapia de esquemas, en videollamada, bueno, estamos en Zoom y conectados con personas de todo el mundo, ¿no? Personas de Australia, personas de Europa, personas de Estados Unidos. ¿Es en inglés? ¿O todos los cursos son en inglés? Okay. Sí, ellos hablan, es internacional, entonces se pide que todos dominen el inglés o por lo menos lo entiendan, ¿no? Y también pues hablarlo, ¿no? Porque no nada más ellos explican y dan, sino también hacemos ejercicios ahí y tenemos que hacerlos en inglés con las otras personas. Lo bueno es que como es internacional, pues uno escucha los diferentes acentos y entonces ya uno se siente más confiado de que te motivas a hablar y ya no te da tanta vergüenza. Claro, ya no de que mi inglés no es perfecto, ¿no? Entonces, pero se entiende y tienen un buen ambiente, ¿no? Una buena manera en cómo lo llevan. Ellos ya llevan años haciendo este programa con mucha gente de todo el mundo y ellos te motivan mucho, ¿no? Okay. Te motivan diciéndote, mira, si no sabes inglés, no te preocupes, o sea, inténtalo, nosotros te entendemos, si no nos entiendes, dinos, ¿no? Y te buscamos otra manera porque tienen la experiencia, ¿no? ¿En qué se basa esencialmente este tipo de terapia? Tendría que hablar un poquito de la historia de la terapia de esquemas, pero bueno, en sí, esta terapia de esquemas nació como un desarrollo de la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Entonces, esta persona, el fundador de la terapia o el creador de la terapia, él era cognitivo-conductual, ¿no? Allá en Nueva York. De hecho, era una de las eminencias allí en Estados Unidos acerca de terapia cognitivo-conductual. Y la terapia cognitivo-conductual es una terapia que es muy conocida actualmente, ¿no? Le llaman el estándar de oro, ¿no? A nivel mundial, porque es una de las terapias que tiene mayor evidencia en que funciona para la mayoría de los trastornos o problemas psicológicos. Entonces es una de las terapias de primera opción. Entonces, si vas a un hospital, si vas a una clínica, si tu seguro te paga, ¿no? tu terapia, o quieres un tratamiento eficaz, una de las primeras opciones es terapia cognitivo-conductual. Y la terapia cognitivo-conductual funciona muy bien para depresión, funciona muy bien para ansiedad o trastornos de ansiedad, crisis de angustia, obsesión, compulsiones, adicciones, para muchos tipos de problemas psicológicos o trastornos psiquiátricos. Y entonces esta persona pues trabajaba en su práctica privada cognitivo-conductual. Eventualmente esta persona se dio cuenta que había personas que recaían, ¿no? Recaían, o sea, salían de la depresión, un año después, unos meses después volvían a recaer, algunos problemas, algunas personas con traumas más complejos o con trastornos de personalidad o rasgos de personalidad fuertes. Fuertes me refiero en cuanto a que son disfuncionales. La terapia cognitivo-conductual no funcionaba muy bien, ¿no? Entonces él comenzó a trabajar buscar la manera de cómo apoyar a estas personas, cómo trabajar con ellos y empezó a meterse en otros tipos de terapia, ¿no? Se metió a la terapia gestal, se metió a la terapia de un poco psicoanálisis, de terapia de objetos, humanista, muchas terapias y comenzó a jalar conceptos, técnicas. A sacar lo mejor de cada... De alguna manera, como empezar a sacar un poquito de cada uno y los unió en una forma muy coherente, de una forma que le da mucha estructura a la terapia, le da una muy buena conceptualización a todo lo que se trabaja y no se vuelve nada más una terapia ecléctica, sino sí tiene un objetivo, tiene un sentido del por qué utiliza ciertos tipos de técnicas. Lleva una estructura muy fija, ¿no? Entonces, lo que se empieza a diferenciar de la terapia cognitivo-conductual es que la terapia de esquemas es un poco más larga en tiempo, debido a que se trabaja con personas con problemáticas más largas, como te decía, un problema de personalidad o traumas más complejos, o personas que son resistentes a otros tipos de terapia, ¿no? Entonces, personas que han estado muchas veces en terapia cognitivo-conductual o de otra forma, o de otra corriente, y no les ha funcionado, entonces la terapia de esquemas se empieza a utilizar como una terapia de opción para estas personas, ¿no? Entonces es un poquito más larga
y porque se hace más exploración acerca de la vida de la persona, en cuanto a su infancia, ciertos traumas, hablamos de necesidades emocionales que no se cubren en la infancia, y se hace de alguna manera un rastreo, por llamarlo así, ¿no? de cómo todo esto formas de sentirse o de actuar en el mundo, ¿no? Lo que le llaman esquemas, ¿no? Entonces el esquema, al final de cuentas, es una estructura en que nosotros tenemos pensamientos, tenemos memorias, tenemos recuerdos que que vienen o que son producto, ¿no? de una experiencia difícil o traumática o exasperante, o a veces de experiencias donde los papás les dan todo a los niños, ¿no? Esto va dejando ciertas formas de pensar y de sentir en las personas, y con el tiempo comienzan a formarse en patrones, ¿no? Entonces un esquema al final se convierte en un patrón, y es una forma en cómo las personas recaen en estos patrones, independientemente de que tratan de hacer muchas cosas para no entrar en este patrón, ¿no? Es identificar eso que está haciéndote daño y trabajar con eso, ¿no? Sí, de alguna manera, en cómo se origina desde la infancia y cómo te afecta en tu presente. Entonces siempre se hace este puente, ¿no? Normalmente en todas las sesiones hay un puente, ¿no? Entre, mira, está este esquema y te está aquí, lo estás sintiendo con tu esposa, con tu jefe, ¿no? Me suena muy similar, ¿no? Cuando eras pequeñito y tu mamá no te prestaba atención, y mira, tu jefe también, ¿no? Le entregas el trabajo y te dice ok, y tú te sientes similar y actúas de una manera en que tratas de protegerte, y quizás te vas al baño y ya no hablas con nadie, o te enojas y le gritas a todos, o después en tu casa, o te vas a tomar con los amigos, ¿no? Saliendo del trabajo. Entonces, no nada más se trata de identificar este patrón, sino también cómo la persona ha tratado de afrontar este patrón, de alguna manera. Entonces, cómo lo ha tratado de afrontar para no sentir ese dolor emocional que carga este esquema o que está asociado. Y con la terapia tratamos de ayudarle a la persona a identificar también sus fortalezas o sus capacidades que pueda tener, o que nosotros también le podemos enseñar o modelar ciertas habilidades que le llamamos más saludables o funcionales, de manera que deje de repetir este patrón, pero principalmente comenzar a llenar las necesidades que quedaran de alguna manera descubiertas, porque como te decía, el esquema nace de una necesidad descubierta por múltiples razones, ¿no? ¿Hay alguna edad en la que se dice a partir de esta edad se puede tomar la terapia o...? En sí, terapia de esquemas. Terapia de esquemas. Como te dije, surgió principalmente para trastornos de personalidad, ¿no? O problemas de carácter, de personalidad muy fuertes, y pues era para adultos, ¿no? Porque son quienes ya están de alguna manera con su personalidad desarrollada. Ya con el tiempo se ha desarrollado o se ha adaptado a otro tipo de poblaciones, ¿no? Entonces ya se trabaja también con adolescentes, y también ya actualmente existe la terapia para niños. Okay. ¿No? Entonces, a una edad, pues desde pequeños, ¿no? Normalmente desde que los niños comienzan a tener ya un mayor funcionamiento cognitivo, ¿no? 8 o 9 años para adelante. Y normalmente cuando son niños se trabaja mucho con los papás, ¿no? Entonces yo cuando he trabajado con niños, normalmente invito a los papás a las sesiones constantemente. A veces puedo tener sesiones con los niños nada más, y a veces invito también a los papás a que se unan a la sesión, y porque al final también todo esto que yo te acabo de platicar de las necesidades, de los esquemas, también los papás de alguna manera tienen que aprender de qué se está formando acá, cómo ellos están contribuyendo quizás sin darse cuenta, ¿no? A toda la formación de estos problemas, y qué pueden estar haciendo ellos también. Sí, prevenir, ¿no? El hecho de cómo tratar a su hijo para evitar que a futuro tenga algún problema. Exacto, ¿no? Entonces, y para niños funciona cuando a lo mejor uno de los papás tiene también un trastorno de personalidad, por ejemplo. Yo he trabajado con algunos niños que el papá a lo mejor es narcisista, o tiene algún problema de medio borderline o algo, la mamá también. Entonces se trabajó esto con ellos, y en beneficio del niño, ¿no? Sí, ¿no? Repetimos los patrones de nuestros papás muchas veces, como nos los heredan, o cómo se podría decir, nos los enseñan, ¿de qué manera los aprendemos?
Ok, esa es una muy buena pregunta y normalmente me la hacen, ¿no? Ahí en la terapia o en el consultorio normalmente es como, bueno, ¿lo heredé o qué pasa, no? Y lo que heredamos es el temperamento, que es una disposición biológica, y de cómo vamos a actuar o cómo podemos reaccionar al mundo, cómo afrontamos con los problemas desde edades pequeñas. Y los bebés es muy normal ver su temperamento, ¿no? Hay bebés que son eh, más sonrientes, otros que lloran más, otros que son más sensibles, otros que exploran. Eh, Ahí estamos viendo ya rasgos del temperamento. Entonces, eso es lo que heredamos. Entonces podemos heredar como esta disposición que nos puede predisponer a al desarrollo de ciertas características de personalidad, más no se hereda como tal. Entonces, si mamá a lo mejor tiene un temperamento reactivo emocional, es decir, que de bebé a lo mejor era de los que lloran muy rápido o se frustran muy rápido, a lo mejor eso lo puede heredar un hijo o una hija y puede tener un temperamento normal, ¿no? Ya con el tiempo, conforme le van educando, las experiencias que va teniendo, puede ser que el mismo ambiente le ayude a modelar este temperamento, ¿no? Vamos a suponer que el papá es muy paciente, es muy tranquilo, le ayuda cuando llora, le empieza a enseñar cómo calmarse, cómo autorregularse, y eso le puede ayudar a adaptarse de una mejor manera, pero puede ser que el ambiente sea totalmente peor, que es lo que sucede muchas veces en los problemas de personalidad, porque entonces los papás o las mamás empiezan a regañar, que no se calla ese niño, que algo tiene, le pegan, le regañan, si lloras te voy a castigar, ¿no? O he escuchado esto de te voy a dar una buena razón para que llores de verdad, ¿no? Entonces estas son experiencias que, como te decía hace rato, frustran las necesidades emocionales que un niño tiene, ¿no? De entendimiento, de comprensión, de amor, y entonces los niños comienzan a originar esquemas, formas de pensar acerca de todo esto que está sucediendo y de sentir con situaciones similares, ¿no? Porque si el papá le pega, pues le siente triste, ¿no? Porque primero lloró porque ya se sentía mal, ¿no? Y luego le pegan, pues se siente aún peor, ¿no? Entonces, ¿qué va comenzando a pensar un niño o una niña, ¿no? Comienza a hacer, pues, hipótesis, formulaciones de un niño, ¿no? Mis papás no me quieren, o a lo mejor soy tonto, o tengo algo malo, etcétera, ¿no? Y esto con las experiencias que pueden llegar a ser repetitivas se comienzan a formar en patrones. ¿Qué tan cierto es el dejar llorar al bebé que dicen que para que se le forme el carácter? Es una buena pregunta y es un tema muy extenso, ¿no? Meternos en todo eso. Quizás habría muchos que estén de acuerdo conmigo, otros que no. Yo nunca diría que sea tan bueno, ¿no? Hay que analizar mucho la situación como tal, pero un bebé es un bebé, ¿no? Un bebé, cuando digo es un bebé, no tiene desarrollado completamente su sistema nervioso, mucho menos hablando de la parte del encéfalo, del cerebro, no lo tiene totalmente desarrollado, está en desarrollo, entonces ellos reaccionan primariamente, ¿no? O decirlo de alguna manera, reaccionan pues con reflejo. Entonces, si un bebé llora, él no está pensando por qué llora, él llora porque siente hambre, porque no sé, le duele algo. Porque algo lo está molestando. Algo le molesta. Entonces, dejarlo llorar es algo que, en lugar de ayudarle a formar el carácter, ¿no? Entendiendo que quieren decir carácter con una buena persona, ¿no? Una persona estable o saludable, le están haciendo mucho daño, ¿no? Mucho daño porque este bebé en realidad se está sintiendo solo, porque aunque no pueda pensar que está sintiéndose solo, su cuerpo sí, ¿no? Y su cuerpo, actualmente sabemos científicamente que el cuerpo guarda memorias también. Entonces, y memorias desde los meses de nacido, aunque la persona no sea consciente, ¿no? Entonces, niños que están traumatizados de esa manera, su cuerpo sí lo puede llegar a guardar con el tiempo y les hace mucho daño. Más adelante pueden ver problemas ya de conducta, problemas de relación con los padres, y quizás me ha tocado trabajar en alguna ocasión con alguna persona que sus papás le abandonó de pequeñito, ¿no? de bebé, ¿no? Y nunca lo conoció, pero esta sensación lo siente en el cuerpo, ¿no? Ahorita tiene 30 años, 35 años y todavía esa sensación la tenía marcada, ¿no? Aunque no recuerda a su papá, ¿no? Pero esa sensación de estar así como
abandonado, ¿no? Y casualmente pues esta persona no podía mantener parejas estables, ¿no? Vaya, pues sí es bastante complejo, ¿no? El hecho de analizar a una persona es... Es bastante complejo, ¿no? Y mira, yo te lo diría, y cuando yo comencé a estudiar, uno no se imagina, ¿no? O sea, escuchamos las cuestiones básicas de Freud, ¿no? Del psicoanálisis, de estas cosas, pero cuando uno las empieza a estudiar, empieza a verlas en personas, las empieza a reconocer en uno mismo, empieza a trabajarlas, son bastante profundas, ¿no? Entonces, sí, con lo que tú me preguntas de esto del bebé, de aquí donde vivimos, en Oaxaca, hay todavía mucho pensamiento de este estilo, muchos dichos, ¿no? La abuelita lo decía, los bisabuelos, y yo sé que lo hacen con la mejor intención, no se desvelaron pensando cómo le van a hacer daño, ¿no? Sino lo hacen pensando en que le están haciendo bien, pero estamos hablando que eso fue hace 50, 60 años. No sé, de 20 años, si quieren por poner una fecha, al día de hoy, la ciencia psicológica ha avanzado muchísimo, a grandes pasos, ¿no? Entonces hay demasiada evidencia científica de las emociones, de las necesidades emocionales que te hablaba, de las reacciones del cuerpo, de las experiencias tempranas, de los traumas. Hay demasiada evidencia, entonces cualquier persona que quiera buscar más puede entrar a alguna plataforma de artículos científicos y puede encontrar mucha información acerca de esto. Igual sobre pegar, ¿no? Yo he estado en conferencias, ¿no? Porque también tengo un hijo, entonces he estado en conferencias donde las personas que van para dar hábiles de tips a los papás, incluso han dicho que pegar está bien, ¿no? Y cuando sabemos psicológicamente el daño que puede producir, ¿no? Está comprobadísimo. Hay demasiados estudios que la correlación entre un niño que ha sido golpeado, ¿no? Por ser travieso, ¿no? Porque pues, no es travieso, sino curioso o algo, y los problemas psicológicos que puede traer en el futuro, ¿no? Ok, ¿tú estás a favor o en contra? En contra, totalmente, totalmente. Hay maneras de cómo de cómo educar a un niño, ¿no? De cómo llevar una crianza. Si un papá, una mamá termina pegándole a un niño, yo no creo que es por el niño, es porque el papá o la mamá ya no sabe qué hacer, ¿no? Y uno cree que pegar ya con eso basta. Pero si bastaría, nada más cabe preguntarle a los papás, entonces, ¿por qué le sigues pegando, no? O sea, desde la primera te debió haber funcionado, ¿no? Porque también está eso de que el cinturón es el mejor psicólogo, ¿no? Y todo. O sea, entonces, ¿por qué le sigues pegando si supuestamente eso te debió haber funcionado desde el inicio, ¿no? Entonces no tiene sentido que digas que tienes que pegar y al mismo tiempo el niño siga haciendo los actos por los cuales tú le pegaste, ¿no? Entonces, los papás tienen que conocer que hay habilidades, ¿no? Hay habilidades que ellos pueden desarrollar. Y desarrollar para ser mejores padres, para ser padres que puedan tener otras formas, otras herramientas de cómo llevar esas situaciones, ¿no? Sin utilizar la fuerza física. ¿En qué momento recomiendas el tomar una terapia? Por ejemplo, ahorita nos decías que muchas personas que ya tienen algún trastorno o que tienen algún problema, pues son las personas que tratas. Uh-huh. Pero cuando una persona puede decir, ¿sabes qué? Creo que sí tengo un problema, creo que esto sí es un problema, necesito ir al psicólogo. O sea, no sé, ¿tú en qué momento recomiendas que acudan a terapia o que se acerquen contigo? Bueno, ahí primero te diría dos cosas. Yo trabajo mucho de la perspectiva clínica, ¿no? Entonces yo trabajo mucho con trastornos y cuestiones clínicas. Y hay otro tipo de terapias que no necesariamente hay que tener un problema clínico, ¿no? Entonces, ir a terapia, yo creo que cualquiera puede ir en cualquier momento, ¿no? Si tú quieres conocer más acerca de ti mismo, de tus habilidades, hay algo que le llaman, por ejemplo, psicología positiva, hay algunos por ahí terapeutas que quizás lo manejan, y esto se trata de cómo puedes tú ser mejor, ¿no? Entonces, como a lo mejor tú corres, si ya corro 10 kilómetros, ¿cómo puedo hacerle para correr 11, ¿no? Y vas con un coach para que te enseñe a correr 11, igual psicología positiva, ¿no? Si ya estoy estable, ¿cómo puedo estar más estable o hacerle frente a otras adversidades que vengan, etcétera, ¿no? Entonces, uno puede ir por muchas razones y no necesariamente por un problema, ¿no? Cuando hablamos ya de un problema o de un trastorno psicológico, esto ya comienza a notarse en las relaciones interpersonales, a una persona que le cuesta trabajo mantener estabilidad en sus relaciones, es decir, se pelea constantemente o
o tiene tiene un amigo un tiempo, luego cambia a otro y le deja de hablar a ese y va cambiando de amigos o de amigas, o va cambiando de novios o parejas o novios constantemente, no es estable, no puede formar un vínculo, ¿no?, saludable con una persona y estable. Entonces ahí puede ser que ya estemos hablando de un problema. La persona puede comenzar a reconocerlo. Si la forma en cómo responde, también puede a sus emociones, cómo responde a sus emociones una persona, también podemos hablar de un problema. Es decir, si se enoja y grita e insulta, también ahí estamos hablando de un problema. Entonces, para pensar de un problema, uno tiene que haber algo, tu vida deja de ser disfuncional en algún aspecto, ya sea laboral, académico, interpersonal, personal, o en algún lado de tu vida hay un problema, ¿no? Tú lo comienzas a ver y ya no puedes funcionar de la misma manera, ¿no? Funcionar me refiero, ya no puedes hacer las actividades que antes hacías. Okay. Entonces, en eso, las personas que lo empiezan a reconocer, pues normalmente viene asociado con ciertos sentimientos de tristeza, de ansiedad, de frustración, de incomodidad, de enojo recurrente, ¿no? Vas a encontrar que las personas que le rodean van a hacerle observaciones, ¿no? Mira, es que te enojas mucho, es que, oye, es que todo el tiempo me acerco un poquito y ya me estás alejando, cuando te necesito no estás, normalmente. Eso lo vamos a ver, ¿no? Pero también hay otro tipo de personas, ¿no? Que te voy a hablar aquí de los trastornos de narcisismo, ¿no? O un trastorno de personalidad narcisista. Una persona así normalmente no llega a terapia, ¿no? Ese es el típico que va a decir: yo no tengo ningún problema, ¿no? Eso es lo que van a hacer. O sea, mi problema es mi esposa, son mis hijos. Le echa la culpa a las terceras personas. Totalmente, ¿no? Entonces, una persona con rasgos narcisistas normalmente no llegan a terapia, ¿no? Y si llegan por algo que los mandó el jefe, porque si no te despido, ¿no? O la esposa: si no cambias me divorcio. O ya por cuestiones que ya les dan... Muy extremas. Ya les dicen o cambias o pasa algo, ¿no? Entonces normalmente llegan a eso y eso es por el cual llegan a veces las personas, ¿no?, a terapia. Okay. Bueno, ya nos contaste un poquito del haber estudiado en pandemia, pero ¿qué es lo que pasa con tu clínica, con tu consultorio? ¿Qué es lo que pasa cuando pues llega la pandemia y qué pasó? Porque pues, las terapias son todas presenciales, la mayoría, ¿no? Claro, la mayoría son presenciales. Yo ya trabajaba desde antes de la pandemia en línea, entonces ya tenía algunos clientes alrededor del estado de Oaxaca y otros fuera del estado. Entonces ya trabajaba con algunos, no eran muchos, ¿no? Entonces, cuando pues llegó la pandemia, yo cerré el consultorio, pues lo hice de manera pues personal, ¿no?, voluntaria. Además de las indicaciones que daba el gobierno, lo cerré porque pues uno no sabe qué iba a pasar, ¿no? Entonces lo cerré, ofrecí terapias en línea. Muchas personas con la incertidumbre no sabían también qué hacer. Les di la opción como, bueno, pues no pasa nada si no quieres, esperamos un tiempo y luego hablamos, etcétera. Y entonces me pasé los primeros 4 meses quizás en línea, ¿no? No recuerdo a qué tiempo. Creo que más o menos como por verano del año pasado, por quizás julio, y ya estaba otra vez ahí en el consultorio. Julio, agosto, por ahí. Entonces, sí, los primeros meses fueron totalmente en línea y ya después regresé. Al principio, muchos pacientes dejaron su terapia, ¿no? Muchos pensando que la terapia en línea no funciona, que no es lo mismo, no se siente igual, es distinto. Y es entendible, ¿no? O sea, digo, la comunicación entre personas y estar así en cercanía es genial, ¿no? Es muy bonita. Pero muchos ya no quieren en línea, y también porque muchos piensan que no funciona igual, ¿no? También, bueno, no sé, siento que muchas veces el tomar una terapia también te libera, ¿no? El hecho de salirte de tu casa, ir a tu consultorio, estar realmente hablando contigo es como un escape a lo que viven diario, ¿no? Totalmente para muchas personas. También muchas personas no tienen el espacio, no tenían, o sea, me decían: es que sí quiero la terapia, pero ¿dónde la tomo? Porque están mis hijos, está mi esposa, o al revés, ¿no? O sea, hay muchas personas aquí, no tengo privacidad. Sí. Otros, la cuestión del internet, que en Oaxaca no es el mejor internet que podamos tener. Entonces, fuera del centro de Oaxaca y en las áreas alrededor, conurbadas, se va mucho el internet, la señal es baja, y eso también pues no hace que la terapia fluya de la misma manera, ¿no?
Entonces, sí, son muchos motivos por los cuales las personas no querían tomar terapia, otros sí, otros continuaron, no hay problema, en línea, pasaron en línea, entonces pues seguí trabajando con los que ya que sí quisieron. Después ya regresé a dar presencial. Bueno, lo combiné, ¿no? Los que les daba la opción. Si tú te sientes cómodo, puedes ir presencial. Si no te sientes cómodo, lo hacemos en línea, ¿no? Esto depende de qué tan cómodo te sientas, porque sé que está el virus y entiendo. También adapté mi consultorio de alguna manera. Alejé los sillones, ya no mantuve la misma cercanía que antes mantenía con los pacientes por cuestiones de seguridad. Y entonces, si están alejados los 2 metros o 1,5 metros que recomiendan más o menos, igual con ventana abierta. Entonces les dije a todos, vamos a tener que trabajar con la ventana abierta, porque antes yo la cerraba, ponía mi aire acondicionado y estaba rico, ¿no? Con el clima, pero pues ahora es con el clima y la ventana abierta, ¿no? Entonces, y utilizar cubrebocas, ¿no? Yo sé sé que es incómodo, a mí también me es incómodo utilizar el cubrebocas, pero lo tenemos que utilizar, ¿no? Sí, hay que seguir las recomendaciones sí, para cuidarnos. Entonces así sigo trabajando. Algunas veces les digo, mira, si ya de plano te estorba, podemos hacer una pausa, sales un ratito al patio, tomas aire libre y regresas y ya te lo vuelves a poner, ¿no? También esa flexibilidad, porque entiendo, ¿no? No estábamos entrenados, ¿no? Para esto, nos tuvimos que entrenar con el tiempo. ¿Has tenido algún problema con algún paciente que haya llegado por esta parte de la pandemia de decir, ¿sabes qué? Necesito terapia porque, no sé, voy a explotar o algo así? Sí, algunas personas, ¿no? Normalmente llegan preguntando, porque les da mucho miedo salir, les da mucho miedo incluso nada más pisar la banqueta, ¿no? Afuera, el que no pueden dormir, algunos que han perdido familiares, lamentablemente, entonces también buscan ese apoyo. Otras personas se han deprimido por la situación en general, ¿no? Ya no salen, ya no ven amigos un tiempo, entonces también les afecta. Y esas son las cuestiones por las cuales han llegado normalmente. ¿Ahorita has subido tu número de clientes o sigues manteniéndote como antes de pandemia? Pues en realidad no te puedo decir que subieron o no subieron. También, o sea, sí me han contactado mucho, pero también yo manejé un límite. Algo que no mencioné, también entre sesión y sesión comencé a manejar un espacio de 30 minutos para ventilar el consultorio, ¿no? Por mi seguridad y la de ellos. Entonces eso ya no me daba tiempo para tener tantos espacios para las personas. Okay. Entonces también ya tenía como una limitación. Entonces, aunque quisiera tener más o menos, pues por el tiempo no podía. Y también porque personalmente hay un límite, ¿no? Y ya no puedo con todos, ¿no? O sea, sí hay un límite en el que puedo apoyar, pero también sobresaturarme no les voy a apoyar, ¿no? ¿Tomas tu terapia? ¿Tú tomas la terapia que das o qué tipo de terapia tomas? Normalmente, como te comenté hace rato, yo tomé la terapia de esquemas, ¿no? Antes de iniciar toda esta cuestión. Ya tiene aproximadamente un año o un poco más que no tomo terapia. No he estado tomando debido a que estoy tomando la supervisión. Entonces, no llevo terapia, pero llevo la supervisión bueno, no casualmente yo lo elegí, el que vino en el 2018, que te conté. Él es mi supervisor actualmente. Entonces tomo supervisiones con él y él va guiando mi trabajo, también va viendo pues cómo estoy yo, ¿no? Personalmente, y cómo puede influir lo mío en la terapia. Y entonces, debido a eso, ahorita no estoy llevando terapia, ¿no? Quizás posteriormente, cuando yo termine mis supervisiones, seguiré, porque este es un trabajo que hacemos, ¿no? Los psicólogos con nuestra terapia propia, ¿no? Sí, por ahí estábamos platicando con Gema que tiene PsychoWord y eso es lo que nos decía, que tomaba terapia para poder dar terapia también. Claro, es muy importante conocernos, ¿no? Para no mezclar nuestros temas con lo de los pacientes o las personas que vienen a nosotros. Eso es muy, muy, muy importante. Y en la terapia de esquema se hace demasiado hincapié en esto, en el terapeuta. Cuando nos entrenan, si a ti te activas, si a ti te notas hay algo, hay que revisarlo. Entonces, también tenemos una conceptualización de alguna manera. Una conceptualización es una explicación, ¿no? de nuestro propio problema, donde encontramos detalles nuestros. También manejamos una propia, ¿no? Entonces ya conozco en qué áreas, ¿no? Qué temas me pueden a mí despertar algo. Entonces
las tengo anticipadas de alguna manera, ¿no? Como parte de la supervisión. Eso es en cuanto a la terapia de esquemas, ¿no? También te había comentado, también trabajo la terapia cognitivo-conductual y esto lo trabajo como para personas que buscan una terapia más corta, porque la terapia cognitivo-conductual es muchísimo más corta, puede ir desde 8 sesiones puede prolongarse a 20 o 25, ¿no? Pero normalmente va a ese rango, ¿no? El promedio son 12 sesiones, dependiendo del motivo por el cual buscan, y en la terapia cognitivo-conductual no trabajamos estos patrones de vida, ¿no? Tan largos, sino más bien como el problema con el cual llegan ahora a terapia, ¿no? Si llegan con depresión, nos enfocamos a depresión; si llegan con ansiedad, nos enfocamos en ansiedad, para que la persona aprenda a manejar lo que siente, las situaciones que le provocan estos sentimientos, y pueda volver a funcionar bien en su vida, ¿no? ¿Algo que les podrías regalar a las personas que quieren estudiar psicología? ¿Algún consejo, alguna recomendación? ¿O alguien que está por abrir su consultorio? ¿O que quiere, no sé, irse a estudiar a Estados Unidos, por ejemplo, alguna psicología? No sé, algo que a ti te haya servido y que puedas decir, ¿sabes qué? Me gustaría regalarte esto o comentarte esto. Yo creo que una de las cosas que primero les recomendaría es que lean en otro idioma, ¿no? Principalmente que aprendan a leer, si hablen o no hablen, ¿no? Pero que aprendan en otro idioma. Afortunadamente o lamentablemente el inglés es el que más se publican todas las cuestiones científicas, entonces aprendiendo a leer esto, porque las publicaciones que salen hoy en día se traducen al español en 10 años, ¿no? Entonces, si ustedes esperan a leerlo en español, ya habrán pasado 10 años más de investigación, ¿no? Entonces, para estar un poco más al tanto, en inglés, ¿no? Eso. Y en cuanto a estudiar, pues que es un proceso, a final de cuentas también esto es un proceso, es muy paralelo a irnos conociendo como terapeutas, como psicólogos también, y yo sé que a veces uno sale y tiene expectativas de que ya va a abrir el consultorio y va a llegar los pacientes, y a veces no pasa esto porque no es así. Entonces yo lo que les recomendaría es que tomen experiencia desde antes de salir de la universidad. Yo pues lo hice de esa manera, ¿no? Tomé la experiencia desde antes, ya tenía yo una idea de cómo se trabaja, seguí trabajando ahí y eso me ayudó mucho, saber cómo puedo yo llevar mis propios casos, mis propios pacientes. Entonces yo les recomendaría que tomen experiencias, ¿no? Voluntariados, o traten de buscar algún trabajo, si es que encuentran, ¿no? Que también es difícil, pero si no, voluntariados donde ellos ven servicios psicológicos, pues, se vayan acercando, porque es un proceso. Y también afiliarse, ¿no? Con compañeros, con colegas, para también tener esta red de apoyo, tener a quien referir, a quien, si uno no sabe qué hacer, tener a alguien con quien hablarlo, que te pueda guiar con más experiencia. Eso yo les recomendaría. Ok, por ahí tenías un proyecto que estabas formando, ¿no? Cuéntanos un poquito sobre este proyecto. Sí, tenía la idea de hacer un centro psicológico, más en forma, no nada más mi consultorio psicológico, sino invitar a otros terapeutas, psicoterapeutas, que se unieran al centro. Lo empecé a finales del 2019, empecé como a elaborar toda la idea. Lamentablemente por la pandemia ya no la continué, no había forma, ¿no? Porque muchos terapeutas ya no daban presencial, y entonces lo descontinué, y es un proyecto que todavía tengo en mente. Es un proyecto que lo tengo pensado manejar para el siguiente año o los siguientes años, por lo mismo de que también estoy haciendo esta certificación que te estaba comentando de terapia de esquemas. Yo me estoy postulando, o bueno, yo me postulé más bien, para la certificación avanzada, lo que quiere decir que consiguiendo yo mi certificación, yo podré supervisar a otras personas, ¿no? O sea, podré supervisar a otro psicólogo, a otro terapeuta que se quiera formar en terapia de esquemas. Entonces, la idea de este centro es invitar a psicólogos o psicoterapeutas que quieran ofrecer tipos de terapia que se llaman basadas en evidencia. Ese es el objetivo del centro. Se llama Insight, Centro Psicológico, y la idea es ofrecer terapias basadas en evidencia. Una terapia en evidencia es una terapia que ha sido comprobada, que funciona para ciertas personas, ciertos padecimientos o trastornos, y que el terapeuta sabe cómo aplicarlo, ¿no? para ayudar a esa persona.
lo que viene para ti es crear este proyecto y tú también ayudar ahí siendo supervisor, ¿no? Del proyecto. Bueno, la idea es, sí, yo tenía ahí todavía, voy a manejar mi consultorio. La idea es que pues haya otros psicólogos que se quieran unir, si escuchan esto, ¿no? Este video y les interesa la terapia cognitivo-conductual o se están ya formando en terapia cognitivo-conductual o de algún tipo de terapia basada en evidencia. La idea es tener un centro donde haya una cartera de psicólogos que estén formados en este tipo de terapias para darle una certeza a las personas que buscan apoyo y de que el tratamiento va a funcionar, ¿no? Debido a esto lo menciono así porque no digo que otras terapias no funcionen, funcionan, pero solo que no tienen la evidencia necesaria para decir que funcionen, ¿no? Bueno, pasemos un poquito a conocer a Diego, ese Diego que cuando no está estudiando o está siendo papá o dando alguna terapia, pues está en ratos libres. ¿Qué es lo que te gusta hacer en tus ratos libres? ¿Tienes Pues, ratos libres ahorita? la verdad, pocos, ¿no? Sí tengo, ¿no? Trato de hacer el tiempo para tener un tiempo para mí. Entonces, en mi tiempo libre, cuando yo estoy solo, o leo un ratito, no libros de psicología, sino otra cosa, algún otro tema que a mí me interese para también estar informado de otra cosa. Entonces leo algún libro, algún artículo, alguna revista, algo. Por ahí también te gustaba andar en la bici, ¿no? Empezaste a andar en bici hace un tiempo. Entonces, sí, ya tiene como 3, 4 años que empecé a andar en bici. De hecho, me voy en bici en mi consultorio cuando puedo. Entonces, normalmente lo hago unas 3, 4 veces a la semana que me voy en bici a mi consultorio. Entonces, algunos pacientes me ven llegar ahí con mi casco y todo, ¿no? Claro, tengo ahí un closet y ya llego, me cambio, ¿no? Me pongo mi ropa de trabajo y ya cuando termino otra vez me cambio y ya vengo de regreso a mi casa. Entonces sí ando en bici, no lo hago tanto como en forma de irme a Tlacolula en bici, sino ando más bien por la ciudad cuando puedo. Entonces salgo a andar en bici por la Colonia Reforma, por el centro, calles donde sé que no están muy transitadas. Entonces eso es lo que hago en mi tiempo libre. Anteriormente también me iba a caminar a las montañas, me iba cada fin de semana. Y lo que me quedaba cerca, que era Donají, ejido Donají, pero lamentablemente por la pandemia lo han cerrado, ¿no? No entiendo por qué, porque es un parque al aire libre, pero no permiten ya el acceso, entonces ya no voy tan seguido a caminar allá a la montaña, que me quedaba cerca, ¿no? Voy todavía aquí a la sierra, Ixtepeji, que es lo más cerca, a veces me voy a caminar, me voy con mi hijo o con alguien que quiera ir y pues nos vamos a caminar. También es lo que hago en mi tiempo libre. ¿Qué tipo de música escuchas? La verdad creo que escucho actualmente de todo. Últimamente, por influencia de mi esposa, he escuchado mucho, se llama folk, entonces escucho mucho folk. También escucho todavía canciones. Cuando yo era más joven me gustaba el reggae, entonces escucho algunas canciones de reggae de ciertos grupos, ¿no? Porque luego hay unos que hablan de temas que no me interesan, ¿no? Entonces, escucho reggae, canciones que hablan como de unidad, de amor o cuestiones así, me gusta mucho el ritmo. También escucho canciones yo creo que populares en español, en inglés, pop. ¿Alguna canción que pongas cuando andas de buenas o cuando te vas en la bici o algo así? Una que tú digas, cada que salgo a dar el rol me pongo esta cancioncita. La verdad depende mucho de mi estado de ánimo y lo que voy a hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, si sé que voy a manejar un gran tramo, tengo mi playlist ahí como tipo música lounge, ¿no? Y ahí me gusta ir escuchando esto. O yo creo que no sigo una canción en específico, yo sigo más bien como playlist. ¿O algún grupo, alguno que tú te identifique un poco, o que digas, ¿sabes qué? Este grupo marcó en algún momento, no sé, en este grupo me gusta escucharlo en algún momento o algo así. Grupos, como te digo, es que ya sigo más bien sigo específicamente playlists ya hechos, entonces no tengo como tal un grupo. Te podría decir, a lo mejor cuando yo era joven escuchaba, bueno, sigo siendo joven, ¿no? Pero más joven, yo escuchaba un grupo de reggae que se llama Gondwana, que creo que tú lo conoces y mucha gente lo conoce, y lo escuchaba antes, ¿no? Por hablarte de un grupo que tenía favorito. Y actualmente ya no lo escucho tanto, pero cuando lo escucho, pues me trae
Buenos recuerdos. Buenos recuerdos y buenos sentimientos en general, ¿no? Porque su música es muy ligera, muy suave y habla mucho, tiene temas bonitos, ¿no? Su letra. Entonces, sí. Ok, ¿tu comida preferida? Mi comida preferida, la pizza, yo creo que es una de las que más me gusta. Pizza y ensaladas. ¿Algún lugar al que nos recomiendes ir a comer pizzas? Que tú digas, ¿sabes qué? Me gusta la pizza de este lugar. Creo que, no sé cómo se llama, creo que es Nápole, Bella Nápole, Bella Nápole. creo. Me gusta la pizza de ahí. Creo que está por San Felipe, ¿no? Sí. También la lasaña es buena de ahí. También. Pero sí, esa es la pizzería donde he pedido, a veces pido cuando me doy mis antojos, ¿no? Aunque me gusta mucho la pizza, normalmente no pido pizza, fíjate. No sé, lo que pido mucho porque me queda al paso de mi casa son tlayudas. Entonces, tlayudas de Doña Flavia. También. Ajá, que están por acá cerca. Sí. Pues ya de camino de mi trabajo a veces hago mi pedido y la paso a recoger. Como me gusta mucho la tostada con guacamole y quesillo, entonces es algo rápido y me queda de paso, ¿no? La pizza sí la pido, pero más como el fin de semana, cuando está ahí ya con tiempo con mi hijo. Y luego pues es ponerme de acuerdo con él, ¿no? Porque a él le encanta el sushi. Él le encanta el sushi, que es algo bien raro para niños, pero a él le encanta el sushi. Y entonces es entre o pedimos sushi o pedimos pizza o pedimos algo más, ¿no? ¿Con qué acompañas tu pizza? ¿Te gusta alguna bebida? ¿Cerveza, gin, mezcal? Normalmente con vino. Entonces ¿Vino? me tomo un vino. Tengo uno que compro a veces ahí. Es un Malbec, un Trapiche. Es algo de medio, pues, no es caro. Y venden, me gusta porque venden las botellitas que vienen chiquitas y viene un pack de 4. Entonces, cada botellita es de una copa y entonces... Está práctico. Está práctico porque pues nada más lo tomo yo, me tomo mi vino, y es una copa, ¿no? Lo acompaño con mi pizza y a mi hijo se toma a veces un refresco o un agua mineralizada de sabor o algo así, ¿no? ¿Y algún libro que nos recomiendes para leer, ya sea de tu carrera o algún libro que te haya gustado y nos puedas decir, ¿sabes qué? Les recomiendo que lean este libro. Bueno, hay un libro que puede ser de autoayuda de cierta manera, que también está relacionado con la terapia de esquemas, ¿no? Se llama Reinventando tu vida. No lo van a encontrar en físico aquí en Oaxaca, hay que pedirlo por internet y es muy bueno porque habla exactamente de todo esto de los esquemas, habla de esta parte y tiene muchos ejercicios, ¿no? No es nada más el libro de autoayuda como tal, como los conocemos. A estos les llaman, que sí entran dentro del área de autoayuda, pero son más como libros de trabajo, porque traen ejercicios, traen cuestionarios y van muy relacionados a lo que ya te platiqué de los esquemas. Entonces, ese libro para una persona que quiera conocer más de esquemas o alguien que ahorita esté pasando un mal momento y todavía no se siente listo para ir a terapia, puede empezar con algún libro de estos y ahí le van a dar una muy buena introducción, ¿no? Y le va a ayudar además. No sustituye ninguna terapia, ¿no? Eso siempre hay que dejarlo claro. Un libro de autoayuda nunca va a sustituir una terapia, un psicólogo o terapeuta del índole que sean, no es lo mismo, ¿no? Porque sí, muchos lo toman así como, ya leí eso, ya voy a estar bien, ahí decía esto, ¿no? Y pues sí, pero no hay recetas, ¿no? Cada persona es única. Sí, que acudan al psicólogo, ¿no? Para tener la ayuda completa. Sí, y también porque el autor del libro está haciendo algo general, ¿no? Está hablando en general de lo que ha visto que le ayuda a toda la gente, no significa, bueno, todas las personas que el autor ha trabajado, no significa que te va a ayudar exactamente a ti, ¿no? Entonces a veces hay que tocar temas más personales y con una guía más especializada. ¿De qué manera te pueden contactar las personas? ¿Tu número telefónico, tu dirección, tus redes sociales que nos quieras dejar? Bueno, yo mi consultorio ahorita está ubicado en la calle de Pino Suárez, en la colonia Centro, número 205, está entre Murguía y Morelos. En redes sociales tengo una página de Facebook que hice hace mucho. Normalmente no la manejo tanto. De repente, es que por el tiempo, ¿no? Hay veces que tengo tiempo, hay veces que no tengo tiempo y la mayor parte no tengo tiempo. Entonces, tengo mi página, se llama Psicólogo en Oaxaca, Diego Castro. La hice cuando recién inicié mi primer consultorio. Ahí me pueden encontrar. Mi teléfono de mi consultorio es 951 16 327 32.
Normalmente está mi asistente, tengo una persona que me apoya ahí, ella está normalmente en las mañanas de 10 a 2 de la tarde y por seguro le van a contestar, ¿no? Si hablan en ese horario, y en la tarde a veces está, a veces no, es variable. ¿Algo más que te gustaría agregar? ¿Algo que creas que no hayamos tocado y te gustaría mencionar? Sí, quizás el tema del estigma en Oaxaca en cuanto a la terapia o ir al psicólogo, hay mucho estigma todavía. Digo, no es nada más en Oaxaca, esto existe en México y en todo el mundo todavía, pero aquí sigue siendo un tema fuerte, ¿no? Seguimos con este tema de la ropa sucia se lava en casa. Entonces hay un estigma muy fuerte todavía. Y me he encontrado que cuando yo he hecho alguna publicación en Facebook o algo, hay personas que realmente necesitan apoyo, buscan apoyo y no saben dónde encontrarla. Entonces yo lo que diría es que si hay alguna persona que está ahorita en algún momento difícil, está sufriendo, o sea, la recomendación es siempre hablarlo con alguien, ¿no? Ya sea que lo hablen con un médico, lo hablen con algún familiar, algún amigo, o entren en alguna página de Facebook como la mía, como de otros psicólogos que hay, y pregunten, ¿no? Muchas veces no saben de las opciones que tienen para lo que ellos pueden estar pasando y siempre hay una opción, ¿no? Siempre hay una manera de cómo se le puede apoyar o orientar o a dónde dirigirlos, ¿no? Entonces, eso he encontrado y yo sería un consejo que les diría, ¿no? Si están pasando un mal momento, lo hablen con alguien. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros platicando un poquito sobre ti, sobre la terapia que das y pues por estos consejos, ¿no? Que la gente se acerque con las personas indicadas para que pues puedan ser atendidas o puedan ver de dónde vienen esos problemas que tienen. Claro, sí, es muy importante eso y pues gracias a ti, Willy, por invitarme, por este espacio, por pensarme, ¿no? Como alguien que puede, de alguna manera, inspirar a alguien más por ahí. Y pues sí, me agradó este tiempo platicando contigo. Sí, pues de hecho, pues ya sabes, desde que salió te comenté por ahí, pero por el tiempo pues no habíamos podido grabar, pero desde que platiqué me contaste un poco de cómo era la terapia que dabas, a mí me llamó muchísimo la atención y creo que es algo que le puede servir mucho a las personas. Yo digo, le serviría a muchas personas. A mí en lo personal me ha servido mucho en mi propio crecimiento personal. Es una de las terapias, porque he tomado muchas terapias, ¿no? De distintas áreas, de gestal, cognitivo-conductual, y de todas las que he tomado, esta ha sido la que más ha influido en mí y me ha dejado una claridad de mi vida. Y entonces, pues ahora que yo puedo hacer esto, estoy aprendiéndolo, yo lo puedo ofrecer a alguien más y si alguien está interesado, le va a ser algo muy bueno para ellos. Y sí, te lo invito también a ti que lo tengas, no, pero contigo no puedo tener terapia, ¿no? Por la amistad que tenemos, pero sí, en dado caso que necesiten algún apoyo las personas, siempre hay que hablarlo, ¿no? No se lo queden callado, ¿no? Eso no ayuda. Las cuestiones psicológicas no funcionan igual que el mundo exterior, ¿no? Si tienes un hoyo, no se parcha, no se tapa. O sea, lo psicológico se trabaja de una manera distinta. Y quedártelo callado solamente prolonga el dolor, el sufrimiento o hace que sea más grave el problema. Que vaya agrandando el problema. Entonces sí, hablarlo con alguien, ¿no? Hay muchas cosas donde pueden dirigirse, hay muchos números también de asistencia psicológica que son gratuitos, 01800, los pueden buscar en internet, ¿no? Para apoyo en crisis, si hay pensamientos o ideas suicidas, también hay muchos teléfonos y son gratuitos y hay personas que están 24 horas dispuestas a apoyar. Ayudar. Pues muchísimas gracias, me dio mucho gusto que vinieras aquí a platicar con nosotros y verte, porque ya tenía un rato que no te veía. Sí, como 2 años, ¿no? 2 años, tres, más o menos, antes de la pandemia. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias a ti, Willy. Y a ti, muchísimas gracias si llegaste hasta esta parte del video. Recuerda que en la parte de abajo vamos a dejar el contacto para que vayan a ver las redes sociales de Diego, síganlo y si tienen alguna duda, pues mándenle un mensaje o acérquense con él. Y vamos a dejar las redes sociales de Charlas Chingonas, suscríbanse al canal y denle like al video, compártanlo. Nos vemos la próxima semana con un nuevo invitado y un nuevo video. Bye. Hasta luego. Bueno, 3 cosas que yo te
pudiera recomendar que tú puedes hacer cotidianamente para mantener una buena higiene mental o mantener tu salud mental estable. Uno es contacto con la naturaleza, ¿no? Está súper comprobado ahorita que mantener contacto con la naturaleza, es decir, ir a caminar donde hay árboles, si no puedes ir a donde hay una maceta, un árbol y estar ahí un ratito viéndola, regándole. Mantener el contacto con la naturaleza está comprobado actualmente que reduce mucho los niveles de estrés, de ansiedad e incluso ayuda con la depresión, ¿no? Entonces, actualmente en muchos países ya se recomienda o incluso hay países donde ya están poniendo parques, ¿no? O actividades que tú vayas al aire libre para bajar estos niveles de estrés. Esto es una, ¿no? Otra cosa que puedes hacer que es gratuita también, ejercicio, ¿no? El ejercicio ayuda muchísimo a reducir la ansiedad. Personas que mantienen un estilo de vida donde hacen ejercicio regularmente tienen menos factores de riesgo de tener depresión en algún momento, y personas que tienen depresión y utilizan el ejercicio o hacen ejercicio salen más rápido, ¿no? De este estado. Entonces el ejercicio es muy bueno también para mantener la salud mental, además de la física. Y quizás alguna otra actividad que también es gratuita, ¿no? Es escribir, ¿no? Llevar un diario expresivo, le llamamos un diario expresivo, donde tú expreses cómo te sientes en el día, no el diario que llevamos en la infancia, donde escribíamos querido diario, sino un diario donde tú expreses cómo te sientes, que te angustia, que te pone triste, donde tú puedas expresar. Esto tiene muchos beneficios. También actualmente está comprobado que en tu cerebro es una manera en cómo tú lo procesas, en cómo tu cerebro integra lo que estás sintiendo con el sentido que le puedas estar dando. Entonces, escribir regularmente ayuda mucho también a reducir los niveles de estrés y de ansiedad y de depresión. Por ejemplo, con la ansiedad, si tú eres de las personas que está rumiando me refiero como pensando una y otra vez qué hacer, qué vas a hacer mañana, entonces llevar un diario de preocupación, por ejemplo, es muy bueno, ¿no? Entonces te puedes poner 1 hora al día donde tú escribes todo lo que te preocupa, todo lo que te da ansiedad, y ayuda bastante, ¿no? También está comprobado que funciona. Y son cosas gratuitas, ¿no? La gente no lo sabe, no lo conoce, no hay mucha difusión de esto, pero son cosas que incluso aunque no estés con algún síntoma o de depresión y de ansiedad, te ayudan a mantener un buen estado de ánimo y de equilibrio mental.